Muy buenos días, queridos alumnos y queridas alumnas de segundo año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central de Chile. Vamos a revisar los contenidos correspondientes a nuestra clase del día lunes 6 de julio, la sesión número 10 de nuestro curso de Análisis de Políticas Públicas y Trabajo Social. Los contenidos que vamos a observar hoy tienen que ver con los nuevos énfasis de las políticas públicas, donde vamos a revisar algunos antecedentes y vamos a revisar los nuevos énfasis de la política pública actual en nuestro país. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta. Sabemos que ya hemos hablado de los principales problemas de Chile hoy día, pero la pregunta hoy día va un poco más allá y nos invita a pensar a qué desafíos nos invita estos problemas sociales, cómo podemos actuar como sociedad y qué esperamos también del gobierno en relación a las políticas públicas que puedan dar solución a estos problemas sociales. ¿Ya? Acá les dejo un artículo muy interesante de CIPER, en donde se habla un poco de las desigualdades y las oportunidades que tenemos como sociedad de resetearnos y de construir algo distinto. Bueno, si nos ponemos a reflexionar sobre el escenario actual, me pasa que no puedo dejar, por ejemplo, de pensar en la cuestión social que se dio en Chile a fines del siglo pasado y principios del siglo XX, entre 1880 y 1920, para ser más específico, en donde se genera una crisis importante en la sociedad chilena, ¿ya? Y la que fue nombrada por los especialistas intelectuales de la época como la cuestión social, que es un movimiento que surge en Europa, eh, y que pone en crisis a la sociedad producto de la industrialización, ¿cierto? Eh, ¿Qué problemas afectaron en ese momento a Chile? ¿Ya? Que significó exclusión de grandes mayorías que estaban confinadas especialmente en las ciudades. Podríamos hablar de analfabetismo, de prostitución, de alcoholismo, de hacinamiento, de enfermedades, de huelgas, etc. Algo muy parecido a lo que está pasando hoy día, ¿cierto? Donde, sumado al estallido social, eh, la situación de pandemia ha permitido visualizar los problemas sociales que nos afectan hoy, ¿ya? Y que en líneas generales son los siguientes. Los problemas de la población trabajadora, tanto en el acceso y en la seguridad social, la mujer y todos los movimientos que están representando, perdón, las demandas de las mujeres en busca de la equidad de género, la diversidad sexual, cómo ha crecido la demanda de los grupos LGTB, los pueblos indígenas, un tema que no pasa de moda porque al parecer no se han establecido correctas políticas públicas para abordar el tema de los pueblos indígenas, la población migrante. eh, es un hecho que observamos en todo momento, ¿cierto? Cuando vemos mucha migración de los pueblos, del resto de los pueblos de la región hacia Chile con esta promesa de esta economía sólida, ¿cierto? Que pareciera proyectar Chile al resto de los países de la región. Y los problemas de la población en situación de calle. Es un tema que ha sido bastante poco abordado, pero que sin embargo está tomando mucha fuerza en los últimos tiempos, ¿ya? ¿Con qué problemas nos encontramos con la población trabajadora? Primero, los riesgos psicosociales asociados a los cambios en el mundo del trabajo, ¿cierto? La industrialización, básicamente esta como inserción de todo lo que es la tecnología en todos los procesos de producción, por lo tanto, eso ha implicado menor demanda de mano de obra, ¿cierto? Entonces, esto ha provocado también una cierta desestabilización en la población trabajadora y además ha requerido una especialización de esta población trabajadora para poder acceder a los nuevos puestos laborales, por ejemplo. ¿Qué otros problemas tenemos en relación al trabajo? Se estima que cerca del 40% de la población trabajadora
activa de nuestro país se dedica a labores informales, ¿ya? Eso es si bien no es un problema en el momento mismo en el que se desarrolla la actividad, sí podría ser un problema futuro, porque es población que, por ejemplo, no desarrolla un ahorro previsional para la vejez y además se enfrenta a una precariedad laboral producto de que no se acoge a las leyes laborales vigentes, ¿cierto? Hay nuevas formas de organización de la producción y de las relaciones laborales con la introducción masiva de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Lo que hablamos. Hay una excesiva demanda física y mental. Ya escuchamos mucho en Chile que la gente está estresada, ¿cierto? Pareciera ser que las jornadas de trabajo son muy largas, lo que sumado a las labores domésticas y de cuidado estarían afectando la salud mental de la población trabajadora. Y también hay un debilitamiento de los colectivos laborales, ¿cierto? Y la erosión de las fronteras entre el trabajo y la vida privada. Eso se ha notado especialmente ahora con el teletrabajo, donde realmente la frontera entre lo que es la vida laboral y la vida privada pareciera muy tenue, ¿cierto? Con respecto al debilitamiento de los colectivos, se ha acusado al Código del Trabajo de ser un código que mantiene prácticas antisindicalistas, ¿cierto? Recordemos que los sindicatos son las asociaciones de los trabajadores para la defensa y la promoción de los intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros, ¿ya? Por lo tanto, esta figura pasa a ser fundamental, por ejemplo, en negociaciones colectivas, ¿ya? En lo que tiene relación a mejora en la calidad de vida de la población trabajadora. Por otro lado, nos encontramos con la problemática asociada a las mujeres y la equidad de género, ¿cierto? Sabemos, y se ha hecho muy evidente con el último tiempo, la desigualdad existente entre una persona que es mujer o que es hombre y peor aún en alguna persona que pueda pertenecer a alguno de la población LGTB, lesbianos, homosexuales, transgénero, ¿cierto? Donde hay una discriminación y una exclusión permanente de los espacios sociales que están heteronormados, ¿cierto? Sabemos que es muy diferente, por ejemplo, en algo tan simple como una relación de pareja, ser mujer o hombre, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hablar del mundo laboral o la significación que da la comunidad como a estas figuras, ¿cierto? Entonces es una temática que se ha levantado últimamente desde el movimiento feminista, pero que hace mucho tiempo venía fraguándose como un problema importante, sobre todo con la incursión de la mujer al mundo laboral de manera más masiva y la sobrecarga que genera ser mujer en un mundo como el que vivimos hoy en Chile, y yo me atrevería a decir que también en el mundo, ¿ya? Importante aclarar que la equidad de género no es lo mismo que la igualdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque hombres y mujeres tienen necesidades particulares, entonces se espera que la política pública pueda abordar estas diferencias y estas necesidades particulares, ¿ya? Lo que pasa, por ejemplo, con los planes de ISAPRE, cuando una mujer da luz o está en edad fértil, el plan tiende a subir, ¿ya? O sea, hay una discriminación manifiesta por género, por ejemplo, en esa práctica tan específica, pero que se extiende en muchos otros ámbitos. Estudios han demostrado una mayor intensidad del cuadro depresivo, donde predomina el aislamiento y la violencia, lo cual refleja una fuerte relación entre el ser mujer y la ocurrencia de depresión por variables del entorno sociocultural, ¿cierto? Esto es algo que me imagino que muchos de ustedes y muchas de ustedes han observado en el entorno familiar, ¿cierto? En general, yo por lo menos cuando era chica, era mi mamá la que me cuidaba. Y esa como entrega que se hace de este rol materno al grupo familiar va debilitando muchos aspectos de la mujer en torno a la autoestima, en torno a la valoración del trabajo del cuidado, ¿cierto? En torno a la forma que tiene la mujer de resolver los problemas que están, eh, que tienden a ser como, miren, que tienden a estar más ligados a los cuidados. Ayer leía o veía, mejor dicho, una entrevista que se le hace a Pedro Lemebel, y él entonces habla de todos los problemas que implica ser una persona homosexual
y entre las cosas que él indica es como el mundo no acepta la ternura, por lo tanto un homosexual es discriminado porque representa la ternura en lo masculino. Entonces yo me atrevería a decir que es un poco eso lo que se reprime, ¿cierto? La expresión de las emociones y en esa dinámica el ser mujer está subestimado o estaba subestimado, ¿cierto? Sabemos que los movimientos feministas han puesto en la agenda pública los problemas que significa ser mujer en una sociedad altamente machista y patriarcal, ¿cierto? Donde las mujeres constantemente sufrimos discriminaciones y violencia física, simbólica, sexual, sin precedentes, ¿cierto? Hablemos un poquito ahora, como quedémonos con el tema del MBL y abordemos un poco lo que es la población LGTBI, que es una de las más afectadas, ¿cierto? Es una minoría discriminada. Lemebel también decía en la entrevista, eh, ¿estás discriminado por ser gay? ¿Estás discriminado por ser pobre? O sea, y estás discriminado por ser moreno. Entonces, la discriminación que sufre la población que pertenece a alguno de estos grupos minoritarios es evidente. Bueno, tenemos el caso Samudio, por ejemplo, y tenemos así muchos otros casos donde las personas son atacadas solo por pertenecer a alguno de estas minorías sexuales, ¿cierto? Y dejando en evidencia y en un nivel de exposición sumamente impresionante el prejuicio, ¿ya? Y el trato hostil con el que la sociedad trata a las personas que pertenecen a las minorías sexuales, ¿cierto? No considerando eh, que son personas, ¿cierto? Que son personas que tienen sentimientos, que tienen sueños y que simplemente por ser distintos o no ajustarse a los patrones de configuración de género son altamente discriminadas, ¿cierto? Como les digo, no me parece que tenga que ahondar mucho más en el tema porque es evidente y es sabida la discriminación que, que son partes, por ejemplo, en temas laborales, ¿ya? En temas educacionales, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con los pueblos indígenas? ¿Ya? Eh, Sabemos por ejemplo, las políticas públicas del Estado chileno hacia la población mapuche, por ejemplo, han tenido que ver más con el control que con el diálogo, donde vemos permanente represión al pueblo mapuche. Y lo que se esperaría en este tema tan importante es un enfoque intercultural, ¿ya? ¿Qué quiere decir intercultural y por qué es mejor hablar de interculturalidad en, en vez de multiculturalismo o diversidad cultural? La interculturalidad implica una relación de reciprocidad entre las diferentes culturas que permita crear una relación de respeto, ¿ya? Pasa mucho que la ausencia de diálogo permite relacionarse con el otro a través de prototipos que muchas veces están alejados de las realidades de los pueblos y tienen que ver con caricaturas que se arma la sociedad para seguir discriminando o reprimiendo a ciertos sectores de la población, ¿cierto? El tema de los pueblos indígenas requiere implementación de procesos de sensibilización que faciliten la comunicación entre el personal de los servicios públicos y las personas de las comunidades indígenas. Bueno, es lo que hemos visto con algunos, por ejemplo, servicios de salud en las regiones, en la octava región, en la novena región, donde existe también la implementación o la consideración de la lengua nativa y se han implementado programas interculturales de intercambio, ¿cierto? Implica una coordinación intersectorial e interdisciplinaria que favorezca la integralidad y la coherencia de las políticas y de las estrategias de intervención y la adopción del enfoque intercultural en programas que tengan como beneficiarios a personas pertenecientes a pueblos indígenas, ¿cierto? Podríamos también pensar en este enfoque intercultural en espacios públicos y privados donde tengamos que interactuar, por ejemplo, con los migrantes, ¿ya? Son culturas distintas y en el diálogo se produce un enriquecimiento
tanto de la intersubjetividad, del mundo simbólico y también del mundo práctico. Em, yo, por ejemplo, en el momento en que que empezó la migración, por ejemplo, de peruanos a Chile, no podía más de mi agradecimiento de que no estuvieran llenos de restaurantes con comida exquisita. También, por ejemplo, la migración peruana permitió la ocupación de viviendas que estaban abandonadas, ¿ya? Estas casas CITES que a veces vemos donde viven los peruanos en, no sé, en Independencia, en Estación Central o en otros barrios, fue una activación también para la economía local, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos y nosotras a ver al otro como un igual, podemos ir haciendo estos análisis que nos permiten también ver de qué forma este intercambio intercultural nos enriquece a todos y todas, ¿cierto? Bueno, y adelantando un poco con lo que estaba cerrando la idea anterior, tenemos el tema perdón, de la población migrante, ¿ya? Que tiene dificultades en el acceso a los servicios, ¿cierto? Muchos de los migrantes están sin documentación, por lo tanto no pueden acceder a ningún tipo de servicio público, no pueden acceder a bancos, eh, etcétera. Y además tenemos esta discriminación racial tan propia de nuestra sociedad, ¿cierto? Eh, y lo que nos encontramos es con población migrante que no está, que no tiene derecho a una cobertura adecuada para la vida, ¿cierto? Entonces, eh, si vamos a abrir las fronteras para la migración, las políticas gubernamentales también tendrían que hacerse cargo de esta situación. Muchos de los migrantes luego se reproduce la familia en nuestro país y tenemos, por ejemplo, un hijo chileno con dos padres indocumentados y se produce un problema gigantesco en términos legales, ¿cierto? Entonces, debería el sistema de protección social también incluir a la población migrante, ¿ya? Se estima que, que hoy la fuerza laboral tiene gran participación de los migrantes, por lo tanto debería acogerlo el sistema de protección social, ¿cierto? Y por último, dentro de los temas emergentes tenemos el de las personas en situación de calle. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero con el tema de la pandemia ha proliferado de una manera importante las personas que viven en situación de calle. Acá en mi barrio yo creo que se deben haber instalado unas 4 carpas en la cancha y, y es un tema que tanto la comunidad como el Estado tienen que absorber, ¿cierto? Acá se ha dado, por ejemplo, que ciertos grupos de personas están encargados de, por ejemplo, de ayudarlos cuando llueve, de abrir la junta de vecinos si se quieren quedar cuando llueve, de recopilar alimentos, y finalmente estas personas en situación de calle van siendo parte de la comunidad y la comunidad también los está cuidando. Pero ahora falta que el Estado, como política pública, pueda dar cuenta de esta problemática, ¿cierto? Más allá de acciones netamente asistenciales como las que nosotros estamos, por ejemplo, desplegando acá, que es prestando ayuda en términos del derecho a la vivienda y del derecho a la alimentación, ¿cierto? Eh, y dentro de los ámbitos más complejos de la gente en situación de calle está, por ejemplo, lo ligado a la salud, ¿ya? Eh, no hay un servicio, no hay una política pública que pueda absorber la demanda de salud de las personas que viven en situación de calle y generalmente son atendidas cuando ya están con enfermedades avanzadas, ¿cierto? O patologías muy agravadas. Entonces, la intervención, por supuesto, se hace compleja y de alto costo porque no hay una prevención, ¿ya? La persona llega en su estado ya de gravidez a ser atendida al servicio público, por lo tanto, la intervención se hace compleja, como les contaba, con un alto costo, ¿ya? Eso. Eso como a modo muy resumen de la primera parte, donde revisamos algunos de los problemas sociales emergentes de hoy. Y me interesaría ahora que pudiéramos conversar de los nuevos énfasis de la política pública. Ya la política pública como la conocemos ahora no ha sido la misma siempre, ha tenido una evolución, ¿cierto? Y ha tenido que ver también con la constitución que actualmente tenemos y que es una constitución que obedece a un Estado subsidiario, ¿cierto? Entonces,
en esa línea, ¿cuáles son los nuevos énfasis en la política pública? ¿Cuáles son los campos en los que hemos avanzado? ¿Ya? Eso lo vamos a revisar a continuación. Hay políticas públicas hoy de protección social, ¿ya? Ese es un nuevo énfasis, ¿ya? En la primera década del siglo XXI se introduce un nuevo tipo de políticas sociales en Chile, ¿ya? Estas fueron denominadas políticas de protección social, pues tienen como fin atender las vulnerabilidades que enfrentan las personas y los hogares en el plano socioeconómico, ¿ya? ¿Qué es protección social? Se supone que esta protección debería ser un colchón que pudiera sostener a las personas en caso de situaciones catastróficas. Hoy día vemos que este sistema de protección social es precario y es débil, ¿cierto? Sin embargo, la intención o la declaración de este tipo de políticas públicas ya se empezó a hacer a principios del siglo XXI y específicamente con los gobiernos de Michelle Bachelet y de Ricardo Lagos, que presentan las reformas más importantes en este ámbito. Las nuevas políticas de protección social. Representan un nuevo capítulo en la política social chilena, pues operan con la lógica de los derechos garantizados por ley. Eso es importante, ¿ya? Eh, porque este tipo de políticas refiere que como chilenos o chilenas o como parte de la población que habita este territorio, hay derechos que la ley garantiza. Así, toda persona que cumpla con las condiciones de elegibilidad requeridas, ya sea edad, actividad laboral o nivel de ingresos, tiene derecho a acceder a los beneficios que le corresponden. ¿Ya? Aquí yo diría que está el primer problema cuando hablamos de protección social, ¿ya? Porque estamos focalizando en un grupo de la población y que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Sabemos que estas condiciones de elegibilidad no siempre se ajustan a la realidad de las personas y que muchas veces personas que no necesitan los beneficios las reciben y en desmedro de personas que sí necesitan los beneficios y que a veces solo por el hecho de no saber postular se quedan sin el beneficio, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Los usuarios, desde las políticas de protección social, constituyen el eje de las nuevas políticas y a los demás actores les corresponde asegurar que se cumpla lo garantizado por ley, ¿ya? O sea, el Estado garantiza ciertos servicios que los demás actores involucrados en la sociedad y la aplicación de esta política pública eh, deben observar para que se garantice, ¿ya? Eh, estas reformas resultaron de la interacción entre distintos actores e instituciones, ¿cierto? Lo hemos revisado. Una política pública es el resultado de una negociación entre el Estado, el empresariado, la sociedad civil, la familia, ¿ya? Entonces, acá el resultado final de la situación tiene que ver con esta negociación, ¿cierto? Con, con algunos puntos que habían en común y que los grupos demandantes solicitaron o establecieron como necesarios y otros puntos que quedan medios debilitados, ¿cierto? Eso es importante que lo recordemos. La política pública siempre va a ser una interacción entre los distintos actores eh, institucionales y en donde vamos a ver distintos intereses que tienen que llegar a un fin común que debería ser eh, el bien común, ¿cierto? El bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, siguiendo con el tema para profundizarlo un poco, eh, efectivamente estas políticas de protección social que surgen expanden la cobertura y los montos de los beneficios respecto de aquellas que priorizaban la superación de la pobreza en décadas anteriores. Ya vamos a revisar un poco, más adelante un poco esa definición, porque antes de estas reformas, la pobreza se medía solamente por el nivel de ingresos, ya no se contemplaban otros factores como la exclusión o la vulnerabilidad, ¿ya? Por lo tanto, estas nuevas políticas amplían un poco la definición de lo que es pobreza, ¿ya? Y, lo, y también incorporan los capitales más simbólicos, ¿cierto? Pertenecer a una clase social te hace mucho más vulnerable que pertenecer a otra, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo vamos a revisar con más atención más adelante, ¿ya? Sin embargo, como les decía, estas políticas de protección social no aspiran a cubrir a toda la población, ni a sustituir los mecanismos del mercado existente,
¿ya? Lo hemos visto, ¿cierto? La configuración de nuestra economía y de las reglas del juego en el que las personas interactuamos, ¿cierto? Eh, tienen la siguiente base. Existen necesidades, ¿cierto? Y la satisfacción de esas necesidades las va a ofrecer el mercado mediante el pago del servicio. Las personas que no pueden pagar ese servicio, el Estado va a cubrir esa necesidad y sabemos que la cobertura es limitada y que la calidad además es deficiente, ¿cierto? Revisemos algunos ejemplos, alumnas y alumnos. Bueno, tenemos las políticas de reducción de la pobreza, ¿cierto? Empezando en el 2002 con el gobierno de Ricardo Lagos, se crea el Chile Solidario, que en ese momento fue la gran política de reducción de la extrema pobreza, que tenía tres premisas o pilares fundamentales. Primero, que hay un conjunto de familias que están marginadas del crecimiento de la economía y de la política social, las que conforman grupos de indigencia o extrema pobreza, ¿ya? Eh, Según esta política, las personas que no podían acceder a la satisfacción de las necesidades vía el mercado representaban al grupo de los indigentes o de la extrema pobreza. Segundo, el país cuenta con una oferta de prestaciones y programas públicos que pueden entregar los elementos de asistencia y promoción que las familias requieren para superar la extrema pobreza. O sea, este programa asumía que con la ayuda del Estado las personas podían superar la condición de pobreza. Y tercero, que para conectar a las familias de extrema pobreza con la red pública se necesita un apoyo familiar, ¿ya? Ahí trabajaban muchos y muchas trabajadores sociales, ¿ya? También psicólogos, pero muchísimos trabajadores y trabajadoras sociales, que es un profesional o técnico que trabaja con cada familia participante a efectos de establecer contactos y compromisos que contribuyan a generar las competencias requeridas para la superación de la pobreza. ¿Ya? Esto también viene a dar cuenta de una barrera cultural que existe entre las personas que vivían en la indigencia y en la extrema pobreza, que es una barrera educacional. Ya muchas personas no sabían leer, entonces no podían acceder a los beneficios ni estar cerca de la red porque no conocían el mecanismo. Se estimó que un apoyo familiar podía acercar a las familias y ayudarlas en ese proceso, ¿cierto? Reducción de la pobreza, ¿ya? El Chile Seguridad y Oportunidades es el programa, la política pública que reemplaza la anterior y que se promulga durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, que es un subsistema que forma parte del sistema de protección social del Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? El objetivo es promover que las familias y personas accedan a mejores condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que les afectan, así como garantizar el ejercicio de sus derechos a lo largo de todo el ciclo vital, ¿ya? En este programa tenemos prestaciones sociales, ¿cierto? Lo vemos hasta hoy, el bono COVID, eh, el bono clase media que se está proyectando, ¿cierto? Hay bonos, hay programas de acompañamiento, ¿cierto? En este programa también existe la figura del apoyo familiar, que sería como un orientador para la familia, que permitiría que estas familias pudieran acceder a ciertos servicios que están, digámoslo de cierta forma, en la parrilla que ofrece el Estado para la satisfacción de ciertas necesidades, ¿cierto? Últimamente este programa que además eh, implica o también está constituido por instrumentos como la- la- el registro social de hogares. Ha sufrido muchas críticas últimamente, ¿cierto? Por ser un registro que no reflejaría la realidad de las familias, dejando fuera de los beneficios a muchas familias que lo necesitan, ¿cierto? eh, Importante, alumnos y alumnas, que pensemos que todos estos programas han sido altamente criticados porque finalmente se dirigen a resolver un problema que es mucho más profundo, que es la desigualdad, y que obviamente si no cambian las reglas del juego ni la distribución de los recursos, va a ser difícil, va a ser difícil mejorar, ¿cierto? Todos estos programas promueven la competencia, ¿cierto? Cómo yo accedo, cómo te gano, porque no sé, somos 10 y hay dos cupos, cómo yo compito con el otro para demostrar que soy más pobre y así poder acceder al beneficio, ¿cierto?
Son programas que no tienen en su base un cuestionamiento al sistema, sino que resuelven el problema que genera el sistema prestando un servicio que muchas veces no pasa de ser un servicio asistencial. Si pensamos, por ejemplo, en el acceso a la educación, podríamos pensar que un acceso universal a la educación superior podría, por ejemplo, ser mucho más efectivo que una política de este tipo, ¿ya? Pasemos a revisar otros ejemplos. Bueno, estos temas ya lo hemos ahondado en ellos, perdón, con insistencia durante el desarrollo de las clases y para mí es importante establecer algunos comentarios, pero realmente creo que es algo que lo hemos visto y que además está manifiesto en todos lados, ¿cierto? Como que vemos la desigualdad que no tiene tanto que ver con un nivel de ingreso, tiene que ver con condiciones comunitarias de vulnerabilidad, donde nos encontramos con barrios con desconexión con el mundo, con poca locomoción colectiva, con pocos servicios de salud, con pocos colegios, ¿cierto? Eh, entonces la intervención debería hacerse, siento yo, a mucho mayor escala. Pasemos a ver el ejemplo del régimen de garantía explícita de salud, que es una política pública del año 2005, y es uno de los 5 pilares jurídicos de la reforma de salud chilena que busca disminuir la inequidad en salud, por la vía de entregar acceso universal garantizado a un conjunto de atenciones para un grupo priorizado de problemas de salud. ¿Ya? Volvemos a priorizar, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Este programa es el más conocido como el AUGE, que está dividido en dos partes, el AU y el G. El AUG significa acceso universal, porque beneficia a toda la población afiliada a FONASA y a ISAPRE. Y ahí tiene un componente universal. Garantías explícitas, porque están escritas y son exigibles por todos los afiliados con diagnósticos garantizados. ¿Ya? Hay ciertas enfermedades que el Estado está ofreciendo un acceso universal, pero bueno, para eso siempre hay que o sea, siempre hay algo detrás, ¿cierto? Porque hay muchas enfermedades que por no ser muy comunes no están cubiertas por el auge y por lo tanto tienen un costo elevado y que tienen que costear las personas, ¿ya? Las garantías explícitas en salud se definen como aquellos derechos en materia de salud relativos a acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a los problemas de salud incluidos en el régimen GES, ¿ya? Em, esa es la gran reforma que se hizo al sistema de salud y que, digámoslo, yo creo que de cierta forma ha funcionado bien, ¿ya? Ustedes pueden investigarlo de manera más profunda y dependiendo del área que les guste, hacer un estudio, una recopilación de información en torno a las políticas públicas que están a la base de los problemas sociales que les interesan. Bueno, tenemos el seguro de cesantía que se establece en el año 2002 en el gobierno de Lagos y que fue la ley donde se crea un seguro de desempleo en Chile, ¿ya? Fue el primer seguro de amplia cobertura y que otorga beneficios significativos a los trabajadores del país. Sabemos que ahora con el tema del COVID, el seguro de cesantía ha sido una de las bases importantes de la mantención de estos últimos 2 o 3 meses de los trabajadores que han trabajado con contratos, ¿cierto? Este seguro de cesantía solo absorbe a la población eh, que realiza actividades formales, ¿ya? Eh, bueno, ¿cómo funciona? Cada trabajador afiliado a la AFC tiene una cuenta individual por cesantía en la que el empleador debe cotizar mensualmente un porcentaje de la remuneración del empleado. Si el trabajador tiene contrato indefinido, debe hacer un aporte mensual de 0,6, ¿ya? Del sueldo. Cuando queda cesante, el trabajador podrá retirar el dinero acumulado en esta cuenta mediante giros mensuales según el porcentaje de remuneración. Y de ser necesario y cumpliendo con los requisitos, podrá también recurrir al Fondo de Cesantía Solidario, que está conformado con aportes de los empleadores del Estado, ¿ya? Yo creo que como hace 5 años ocupé el seguro de cesantía, me lo pagaron en 3 cuotas y la verdad que en ese momento fue bien útil, ¿ya? Pero yo había trabajado ya como 5 años, por lo tanto tenía un monto acumulado importante.
Si tú tienes, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, seguramente el seguro de cesantía no va a ser mucho, ¿ya? Depende también de tu propia, de lo que tú produzcas para el sistema, ¿cierto? Porque a medida que trabajas, vas acumulando y tu empleador debe ir pagando pagando el porcentaje indicado de tu remuneración para tu seguro de cesantía, ¿ya? Pilar solidario o el sistema de pensiones, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, la pensión básica solidaria no existía antes. Es creada en el año 2009 durante el gobierno de Michelle Bachelet, donde hay una búsqueda tibia, pero hay una búsqueda por establecer un proyecto de seguridad social, una política social de seguridad social para la población chilena, ¿ya? El llamado pensión básica solidaria, que es para adultos mayores y personas con discapacidad que pertenecen al 60% más pobre de la población, y para personas que no están incorporadas en la seguridad social, y por el aporte previsional solidario, para los afiliados que no logran financiar una pensión de monto suficiente, ¿ya? El monto actual de la pensión está es algo más de los 120.000 pesos, es bastante baja, ¿ya? Si pensamos que el costo de vida de nuestro país es demasiado alto, y hay que una persona además con edad avanzada presenta problemas de salud, puede trabajar muy poco. Esta pensión es baja, pero antes no existía. Eh, Siguiendo con el pilar solidario del sistema de pensiones, las pensiones solidarias se financian con impuestos y representan una consolidación del rol del Estado en el sistema de pensiones, ¿ya? El cual ahora combina elementos de capitalización individual y redistribución de ingresos, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que era la política redistributiva y distributiva? ¿Ya? Se supone que con este pilar solidario del sistema de pensiones, el tipo de política pública era de la redistribución, ¿ya? Eh, saquemos del fondo común y repartámosle a los que tienen menos, ¿cierto? Que estos impuestos con los que se financia el sistema de pensiones. La puesta en marcha de un sistema de pensiones solidarias constituye una de las políticas públicas más importantes de las últimas décadas y presenta y representa la iniciativa emblemática del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el ámbito de la protección social, ¿ya? Esta es una política por la cual a Michelle Bachelet se le reconoce mucho. Como les digo, fueron medidas tibias, pero fueron avances a lo que había, ¿ya? Lo que ustedes ven ahora, eh, antes fue peor. Entonces, han habido pequeños avances muy tibios, impulsados por movimientos siempre de la sociedad civil. Sin embargo, ahora pareciera que está todo mucho más fuerte y que hay cierta conciencia de la inequidad y que, por lo tanto, se está exigiendo a las distintas instituciones, tanto del ámbito público como privado, mejorar las condiciones de los trabajadores, las trabajadoras y de la inmensa mayoría del país que constituye la población trabajadora, ¿cierto? La población que no es dueña de los medios de producción, ¿cierto? La subvención preferencial, ¿ya? Eh, Esta es una política pública que está dirigida en el ámbito de la educación y a través de este mecanismo los establecimientos educacionales reciben una subvención sustancialmente mayor por cada alumno perteneciente al 40% de familias de menor condición socioeconómica, ¿ya? Hay algunos colegios que, que requieren, por ejemplo, alumnos vulnerables porque reciben una subvención casi el 50%, ¿ya? O en algunas oportunidades el doble. ¿Ya? Condicional a que acepten someterse a nuevas regulaciones, tales como asegurar la no discriminación de los estudiantes y la rendición de cuentas a la comunidad. ¿Ya? Eh, ¿Qué significa la no discriminación? Que cualquier persona pueda entrar a tu establecimiento, que no hayan barreras por género, por religión, por raza, ¿cierto? Eh, es- es un- Se requiere eso para que, o sea, es una condición que se establece como necesaria. Yo diría que no es que sea la una por la otra, sino que se establece como necesaria. El programa Chile Crece Contigo, que también es un programa ligado a la salud, como el GES el auge, perdón. Este también es una iniciativa del gobierno de Michelle Bachelet y este es un programa que detecta ciertas desigualdades en torno al desarrollo infantil temprano, ¿ya? Eh,
en una primera instancia, el grupo objetivo era de los 0 a los 4 años, actualmente se está trabajando con niños hasta de 8 años, ¿ya? El sistema fue creado en el 2006 y se implementó en el 2007 y se institucionalizó el año 2009, por lo tanto, este es un programa que ya lleva 10 años, es un programa que en general está bien evaluado, ¿ya? Que los usuarios evalúan bien y que al parecer los resultados del programa sí también lo indicaría, ¿ya? Incorpora los sectores de salud, educación, justicia y trabajo, entre otros, y se estructura en torno a los lineamientos políticos estratégicos a nivel central, mientras que la provisión de servicios se articula a nivel local, ¿ya? O sea, es un programa que está mandatado por el ministerio, pero que es ejecutado por el nivel local, que son los servicios primarios de salud, básicamente los CESFAM, ¿ya? Bueno, este programa fue creado por la ley 20.379 y intenta responder a esta vinculación que tiene Chile con, con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del año 1990, ¿cierto? Y de resguardar un poco el sano desarrollo de los niños y niñas de nuestro país, ¿cierto? Es un programa que tiene intervención a nivel kinesiológica, de terapia ocupacional, de enfermería, de asistencia social, ¿ya? Es un programa, a mí en términos generales, me gusta bastante. eh, He visto buenos resultados y además el personal de salud que lo ejecuta al parecer está bien capacitado porque eh, lo que yo he visto es un trabajo como bien coordinado. A mí por lo menos este programa me gusta bastante. La ficha de protección social. La ficha de protección social fue la que reemplazó a la antigua ficha CAS. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar sobre la ficha CAS, ¿ya? Eh, este es un instrumento que focaliza a la población y mide las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares, ¿ya? ¿Qué quiero decir con que focaliza? Con que pone el foco en la familia de menores ingresos, ¿cierto? Y de vulnerabilidad socioeconómica. También respeta la ampliación del concepto que había antiguamente de pobreza, incorpora la vulnerabilidad, ¿ya? A través de la ficha de protección social se seleccionan los participantes en Chile Solidario, el sistema de pensiones solidarias y la subvención preferencial, entre otros programas. ¿Cuál es la importancia de la ficha? Que de acuerdo al puntaje que tú obtienes en esta ficha, tú vas a poder acceder a tanto a Chile Solidario, al sistema de pensiones, a la subvención preferencial, entre otros programas. ¿Ya? Es importante, es el indicador que te hace o no vulnerable. Por lo tanto, el indicador que permite que tú accedas a ciertos servicios o que son eh, puestos ahí por el Estado para satisfacer las necesidades y los requerimientos de la población más vulnerable, ¿cierto? Pero esta ficha eh, ya pasó a la historia y es como este cuadro o este video que yo he visto últimamente de estos bailarines que no sé si son del Congo, de Camerún, que salen con un ataúd. Bueno, la ficha de protección social también pasó a mejor vida y actualmente nos estamos rigiendo por lo que es el registro social de hogares, ¿ya? El registro social de hogares es un sistema informativo cuyo fin es apoyar los procesos de selección de los beneficiarios. O sea, tiene el mismo fin que la ficha de protección social, pero con otro nombre, ¿cierto? Eh, y permite acceder a un conjunto amplio de subsidios y programas sociales, ¿ya? Recordémonos que la palabra subsidio viene de subsidiario, ¿ya? Seguimos en la lógica del Estado que subsidia eh, esta población que no puede acceder a los servicios a través del mercado, ¿cierto? Y para la cual crea programas sociales, ¿ya? El registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado, provenientes de diferentes instituciones. ¿Ya? Esto es importante, porque este nuevo instrumento para seleccionar a la población eh, tiene información que tú proporcionas al momento de que te hacen, que te realizan el registro social de hogares, pero también está interconectado con otros datos como impuestos internos, eh, ISAPRE, Ministerio de Educación, por lo tanto, tiene varias fuentes. Se estima que podría dar cuenta de manera más amplia de la situación y condición de las personas.
Sabemos que hoy en día es un registro que está siendo criticado porque se le acusa de manipulación de datos, ¿cierto? Para favorecer a menos familia y por lo tanto disminuir un poco el gasto social, ¿ya? Bueno, eso tendrá que ser comprobado en algún momento, investigado. Esperemos que así sea, porque también pensemos que nuestra función como ciudadanía también es fiscalizar a las instituciones del Estado, ¿ya? Em, entonces sería bueno que se hiciera algún estudio o que se pudiera comprobar empíricamente esta suspicacia o eh, ¿cómo decirlo?, esta desconfianza que hay en torno al instrumento. ¿Qué es la clasificación socioeconómica? Bueno, el resultado de la ficha de protección de hogares es una clasificación socioeconómica donde tú perteneces a cierto porcentaje de vulnerabilidad y en el que tenemos 7 tramos, ¿ya? El primer tramo es el que tiene menores ingresos hasta llegar al tramo 7, que es la población de los mayores ingresos. Generalmente hasta el tramo 3 las familias reciben beneficios, ya que son las familias con 50% de vulnerabilidad, ¿ya? Eh, por ejemplo, ahora el ingreso familiar se entregó hasta el 60%, ¿ya? Se estima que el tramo 1 debería recibir todos los beneficios y los subsidios del Estado, ¿ya? No sé si llamarlos beneficios porque son medidas siempre cortoplacistas que no implican un desarrollo sostenido de la calidad de vida de las familias, porque ese es el tema, alumnos y alumnas, que hay un problema en la calidad de vida, en la angustia que genera no tener plata o en las enfermedades que genera, por ejemplo, una mala alimentación. Se estima que en Chile no hay desnutrición, pero pasamos de la desnutrición a la obesidad porque la calidad de alimentación, por ejemplo, de los estratos socioeconómicos más bajos eh, tiene poco que ver con la salud, ¿ya? Si yo me alimento básicamente de pan, de bebida, estoy generando mucho eh, carbohidrato que se convierte en azúcar, por lo tanto me puedo enfermar. O sea, si pudiéramos mirar un estudio, no se me ocurrió antes, creo que es interesante verlo, donde nos diéramos cuenta de la incidencia de las enfermedades relacionadas a la alimentación entre los tramos, nos encontraríamos con el tramo 1 con muchas enfermedades ligadas a la mala alimentación, diabetes, hipertensión, obesidad, ¿ya? Entonces, es importante ver el trasfondo, porque también podemos pensar, Chile muestra tasas muy bajas de nutrición en comparación a otros países, ¿cierto? Sin embargo, la alimentación es de muy mala calidad, por lo tanto, eso se traduce en enfermedades, ¿ya? Entonces, todo eso ustedes lo van a ir mirando. Leí el otro día un estudio que decía que el tramo 1 en relación al tramo 7, el tramo 1 vive 10 años menos. O sea, imagínense lo que son 10 años, es mucho tiempo donde uno puede hacer muchas cosas. Entonces, hay una injusticia tremenda en relación a dónde tú naces y cómo vas a vivir y cómo mueres, ¿ya? Son barreras culturales también, son tipos de relación que se desarrollan con respecto al grupo socioeconómico en el que tú perteneces, ¿cierto? Eh, es interesante y es bonito mirarlo, quizás no tanto desde las políticas públicas, sino que como ya de un análisis más sociológico de la construcción de nuestra sociedad, ¿cierto? Bueno, siguiendo con el registro social de hogares, aquí están los factores que determinan la clasificación. Primero tenemos los ingresos, ¿cierto? ¿Cuáles son los ingresos del hogar? ¿Ya? ¿Cuántos son en el hogar? No es lo mismo tener un sueldo de 800.000 pesos si son dos, así son seis, ¿cierto? Eso es importante. Las características de los integrantes, qué edad tienen, si hay discapacidad o no, dependencia, cesantía, eh, son estudiantes, etcétera. Hay problemas de drogadicción, etcétera. Evaluación de bienes y servicios a los que accedo posee un hogar y que permiten inferir su nivel socioeconómico, al ser contrastado con el ingreso real percibido por el hogar. O sea, por ejemplo, si yo declaro ganar el sueldo mínimo, pero tengo a mi hijo, por ejemplo, en un colegio que cuesta 200 lucas mensuales, ese va a ser un dato que va a ser incoherente. Por lo tanto, aunque yo declaro un sueldo bajo, pero por ejemplo el sistema arroja otros datos, posiblemente voy a quedar en un tramo más alto que el que solo indican los ingresos que declaro, ¿cierto? Pensemos que yo soy informal, por ejemplo, y declaro, no sé, que gano 300.000 pesos mensuales, pero resulta que mi hijo va en un colegio que cuesta 180 o no sé,
eso ya me va a elevar, me va a poner en otro tramo, independiente de que haya em, entregado el dato del ingreso bajo, ¿cierto? Ahora, veamos. La modificación al postnatal. Bueno, esto está que arde ahora, ¿cierto? Sabemos que hay unas discusiones en la Cámara de Diputados por el postnatal, ¿cierto? Em, el gran mérito o el gran cambio de este postnatal, que además de aumentar el tiempo, incorpora a los padres, ¿ya? Yo les recomiendo que puedan investigar un poquito más de esto porque es bastante interesante. Eh, Como les decía, desde el año 2011 los hombres cuentan no solo con un periodo de permiso postnatal, pues se inicia justo después del nacimiento de su hijo o hija, sino que además pueden optar al beneficio que se otorga a través del postnatal parental, ¿ya? Desde el momento del parto o distribuidos dentro del primer mes de vida, ¿ya? Eso se va, usted lo puede acordar con el empleador, si va a tomarse los 5 días seguidos, o si va a tomar 10 medias mañana, eso se va analizando y se va determinando con el empleador. Finalmente, alumnos y alumnas, también todo pasa por la buena voluntad, ¿ya? Entonces, si queremos construir un mundo mejor, tenemos que preocuparnos de tener una voluntad que esté dirigida al bien común, ¿cierto? Y bueno, algunas reflexiones finales, preguntarle con qué se quedan hoy, que lo piensen ustedes en su casa cuando vean esta grabación, y cuáles son los principales desafíos que enfrenta la política pública hoy en el contexto actual, ¿cierto? Creo que es una pregunta interesante porque a veces podemos darnos cuenta de lo que está pasando, sin embargo no tenemos claridad en relación a la respuesta que damos a esas políticas públicas porque eh, el desconocimiento sobre ciertas situaciones o el nivel de decepción que tenemos de los ámbitos ligados a la política y a la institucionalidad pública nos pueden cegar un poco, pero la idea es que vayamos pensando soluciones porque finalmente los problemas que se dan a nivel macro también se van a ir dando a nivel micro y tenemos que ir aprendiendo a solucionarlos como manera también de sociedad civil de crear como les decía, un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo para las personas, ¿cierto? Así que eso. Les dejo la bibliografía de la clase de hoy, les mando un abrazo, nos vemos muy pronto y eso. Quedo como siempre disponible para consultas y preguntas. Un abrazo y linda semana para todos y todas.